Sean bienvenidos al primer programa de Never al Diezmo. Les habla Ryohu, y este es un espacio para platicar y compartir información, así como opiniones personales sobre todos los aspectos que engloban la religión, así como los abusos por parte de aquellos que se autojactan como pastores o representantes de Dios. Pero hoy nos centraremos en brindarle información sobre algo en particular, que ha generado polémica a lo largo de estos años, más directamente en los últimos meses: el diezmo, la donación del 10% del salario mensual a sectas como Dios es Amor o Pare de Sufrir. Cabe destacar que nosotros estamos transmitiendo en vivo desde Uruguay para todo el mundo, por ende, alguno de ustedes puede o no tener noción sobre estas sectas. Pero centrémonos más en el programa de hoy. Hoy les explicaremos las 36 razones bíblicas para no diezmar. Sí, lo escucharon bien. 36 razones bíblicas para no diezmar. Pero a continuación mi colega, aquí en estudios, iluminará todas sus dudas. Les sugerimos que pueden tomar una Biblia y corroborar que la información presentada a continuación es completamente verídica. Y sin más que agregar, los dejo con Next. Amigos de la Legión, ¿asisten ustedes a una iglesia que exige el diezmo? ¿Pide el pastor o líder el 10% de su salario? Si es así, instauramos a que escuchen lo que estamos diciendo, para que entiendan las 36 posibles razones bíblicas por las cuales ustedes no deberían diezmar y ni siquiera escuchar o directamente prescindir de las palabras que instauren a que ustedes diezmen, o directamente a que obedezcan esa clase de órdenes como peticiones de la Biblia o que fuese escrito en la misma, ya que es completamente falso, y les vamos a demostrar a continuación las razones de por qué no se debe diezmar. Ok, déjenme hacerle algunas preguntas. ¿Saben ustedes si en la actualidad Dios demanda que debemos diezmar o si realmente fue abolido? ¿Para quién era la obligación de diezmar? ¿Para el pueblo de Israel o para la iglesia cristiana? Y por último, si el diezmo que hoy se exige es el que fue establecido por Dios, por consiguiente en la Biblia en sí, o no tiene nada que ver con esto realmente. Hay muchas personas que tienen diferentes puntos de vista referente al diezmo. Algunos dicen que es a favor, otros dicen que está escrito en la Biblia que el 10% del salario directamente no les pertenece. Pero en realidad esto no es tan así, ya que hay otros que dicen que el diezmo fue completamente abolido, que fue escrito en la Biblia que el diezmo en sí dejó de ser practicado por razones que vamos a especificar a continuación. El punto es, ¿quién tiene la razón sobre esto? ¿Los católicos realmente creyentes que siguen a la ley de la Biblia sin siquiera leerla? Porque en realidad pocas personas han leído la Biblia completamente, por lo cual es por lo que queremos compartir con ustedes el siguiente estudio sobre el tema en cuestión. Queremos exponer lo que realmente dice la Biblia al respecto. Lo vamos a tratar usando el formato de preguntas y respuestas, pero antes lo alentamos a que tome su propia Biblia si la tiene, o bájela de internet. De preferencia bájela de internet, porque la Biblia que puede tener ustedes puede ser desactualizada, ya que hay versiones cada tantos años para arreglar abortos perdidos que quedaron en el pasado. Tomen la Biblia y comprueben cada pasaje que vamos a citar a continuación para que ustedes mismos corroboren la verdad que hay en ellos, cosa de que sepan que no les estamos inventando nada. La Biblia que vamos a tomar como referencia en esta narración es un estudio sobre la versión Reina Valera de 1960. Ok, comencemos con el viaje místico. ¿Qué significa la palabra diezmo? Diezmo significa la décima parte. 2. ¿Dónde menciona la Biblia por primera vez los diezmos? Ok, si vamos al Génesis 14:20, Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec, rey y sacerdote de Salem. Se alude a este suceso en Hebreos 7:1-11, donde Melquisedec es presentado como un tipo de Cristo. Ok, vamos por la tercera. ¿En qué consistían los diezmos entregados por Abraham a Melquisedec? Eran el botín, entre comillas, citémoslo, citado también en Hebreos 7:4, es decir, de los bienes materiales rescatados por Abraham cuando derrotó a los reyes del Oriente. Está escrito en el Génesis 14:1-20. 4. Antes del tiempo de Moisés, si habrá sido tiempo antes, hay otros ejemplos de quienes diezmaban. Solo Jacob, quien hizo voto de apartar el diezmo de todo con tal de que el viaje que estaba realizando tuviera un desenlace feliz. Esto está escrito en el Génesis 28:20-22. 5. ¿Diezmaban todos los patriarcas desde Adán hasta Moisés? Y en realidad no hay ninguna evidencia bíblica de que lo hicieran. Durante la era patriarcal no había un sacerdocio especial que necesitara sostenimiento tal como el sacerdocio levítico, que era de la era mosaica.
Se deduce por consiguiente que hacía falta que se dieran de continuo los diezmos durante la edad patriarcal. 6. Y son 39. ¿Cuál es la terminología de la ley sobre los diezmos que recibió el pueblo de Israel cuando fue dado el Antiguo Testamento? Indefectiblemente diezmarás cada año. Escucharon, cada año, no cada mes, cada año. Esto está escrito en Deuterónimo 14.22. 7. ¿Con qué frecuencia tenían que diezmar? Nuevamente, cada año. Nuevamente escrito en Deuteronomio 14.22. Una sola vez al año, no cada mes, sino una vez al año. Coincide esta con la ley practicada de exigir el diezmo cada mes. 8. ¿De cuáles cosas tenían que diezmar los israelitas? Escuchen, una vez al año y los israelitas tenían que diezmar. El punto es que el diezmo consistía de todo el producto del grano. En Deuteronomio 14.22 está escrito de vino y de aceite. Nuevamente, Deuteronomio 14.23. De la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Esto está escrito en Levítico 27.30. De vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara. Es decir, citemos dentro entre comillas, que fueran contados al salir de los pastos. En Levítico 27.32. 9. ¿Diezmaban los israelitas de su dinero? Ningún pasaje del Antiguo Testamento, o sea de la Biblia original, de la Biblia de la época de la iglesia primitiva, enseña el diezmo del dinero. Según Lucas 18.12, el fariseo que oraba jactándose dijo: doy diezmos de todo lo que gano. Quizá esto implique en sus palabras que diezmará del dinero. Con todo y claramente las leyes del Antiguo Testamento sobre el diezmo especificaban que lo que servía para la alimentación de los sacerdotes levíticos. 10. Los israelitas querían rescatar algo del diezmo, o sea, retener una porción del diezmo de los productos del campo o del ganado. ¿Qué debían hacer? Simple, calcular su valor, luego añadir por encima de su precio justo la quinta parte de dicho precio. Esto está escrito en Levítico 27.31. 11. ¿Qué debían hacer los israelitas con los diezmos? Según Deuteronomio 14.23, se especifica que y deberás delante de tu Dios, entre comillas, en el lugar que Él escogiera, el diezmo de tu grano. Los primeros 2 años comían los israelitas de sus diezmos. El tercer año y de ahí en adelante, cada 3 años, entregaban todo el diezmo de aquel año. A los levitas, la tribu sacerdotal de Israel, a los extranjeros, al huérfano y a la viuda. Esto está especificado en Deuteronomio 14.28,29. 12. ¿Qué quiere decir que no todos los diezmos fueron dados a los levitas? En Deuteronomio 14.22-29 y en 26.12 se enseña que los levitas recibían todos los diezmos solo del año tercero. O sea, del tercer año recibían todos los diezmos los levitas. Según Deuteronomio 12.17-12.18, por inclusive, para los demás años los levitas comían los diezmos juntamente con los que daban, participando de ellos también los hijos y los siervos de los israelitas. O sea, joder, de fiesta se mandaban vos. Los líderes religiosos de hoy en día que piden los diezmos, y esta es una pregunta real, ¿los piden cada 3 años o los piden cada mes? ¿Comparten los diezmos con el extranjero, el huérfano y la viuda como la Biblia jacta, como siendo que la Biblia es la ley absoluta de la religión católica, o los utilizan exclusivamente para su propio beneficio? Es bien sabido, o sea, no vamos a ponernos ciegos, es sabido que los líderes religiosos se enriquecen en base a muchos de los diezmos que reciben, o sea, no los comparten. Construyen iglesias, templos, lo que sea, para adquirir más diezmos para sí mismos. 13. Dice Números 12.21, dice Números 18.21, que Dios dio a los hijos de Levi todos los diezmos. ¿Contradice este texto a los 2 pasajes de Deuteronomio citados anteriormente? En realidad no. Es preciso interpretar los números 18.21 a la luz de Deuteronomio 14.23 y 26.12. Los levitas recibían los diezmos de cada tercer año como heredad. 14. ¿Por qué debía comer el israelita sus diezmos de los 2 primeros 2 años? Según Deuteronomio 4.23, para que aprendas a temer a Jehová todos los días. 15. ¿Dónde debía comer el israelita sus diezmos? Deuteronomio 14.26 nos especifica que delante de Jehová.
y solo en el lugar que Él escogiera, o sea, que Dios escogiera comer, que vos comieras el diezmo, según especificado en Deuteronomio 14.23. Se deduce que comerlo será un acto sagrado, no un acto de entrega. 16. De encontrarse algunos israelitas tan lejos del lugar escogido por Jehová, tan indeseable era para mandarlos allá, para comer los diezmos, que no pudieran llevar a cabo la décima parte del grano y del ganado. ¿Qué debían hacer en este caso? En estos términos, según Deuteronomio 14.24-14.26, debían vender los diezmos, guardar el dinero, llegar al lugar señalado y comprar cualquier cosa que desearan comer. Es notable que estos israelitas no cumplieran con su deber de entregándole a los sacerdotes el dinero. Debían comprar comestibles y comérselos ellos mismos. ¿Dónde comen sus diezmos los que hoy por hoy diezman? Bueno, aquí está la gran verdad. En primer lugar, no diezman de las cosechas y del ganado, sino del dinero. En segundo lugar, no guardan ninguna de estas leyes del Antiguo Testamento referente al uso de los diezmos. Si hay que diezmar hoy en día, cabe preguntar por qué no hacerlo, como fue hecho durante la era mosaica con el mismo propósito y de la misma manera. 17. ¿Dónde se guardaban los diezmos que fueran apartados cada 3 años para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda en sí? En los ejidos de las ciudades de Israel, Deuteronomio 14.28 y Nehemías 12.44 lo especifican. De ahí o fueron repartidos directamente entre los que tenían derecho a recibirlos. Esto se explica en Deuteronomio 26.12. O fueron llevados, almacenados en sí, en las cámaras del templo de Jerusalén. Segunda Crónica 31.4-13, Nehemías 12.44 y 13.12. Los mayordomos nombrados sobre los almacenes repartían los diezmos entre sus hermanos. Esto está escrito en Segunda Crónica 31.11-13 y en Nehemías 13.12 o 13.13. 18. ¿Qué quiere decir alfolí? En Malaquías 3.10, donde exhorta a Dios, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un granero o almacén, básicamente un depósito, donde los judíos guardaban los diezmos. Desde luego hacía falta un almacén para guardar el diezmo de los productos del campo y del ganado, pero no para el dinero. El alfolí moderno, ¿qué es en realidad? Pues como los tiempos cambiaron, en vez de ser un depósito enorme para grano, se convirtió en una cuenta bancaria, propiedad de la iglesia y o representante. Hoy el alfolí es el bolsillo del pastor o la cuenta de la iglesia en sí. 19. ¿Por qué nombró Dios a los levitas como recipientes de los diezmos de cada 3 años? Porque Dios mismo había seleccionado a la tribu de Levi para que dedicaran los varones cualificados al servicio del tabernáculo. Esto está escrito en Números 13.1-4, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esto está escrito en Números 13.21. No recibieron heredad, o sea, una porción de la tierra prometida, en los demás israelitas. Los diezmos eran efectivamente a su heredad. Esto está escrito en Números 18.20-24. Y los que hoy en día piden diezmos pertenecen a la tribu de Levi, sino con qué clase de derecho piden diezmos, siendo que Dios solo atribuyó la solicitud de diezmos a la tribu de Levi. 20. Además de los diezmos de cada 3 años, ¿contaban los levitas con algo más? Pues con la ofrenda de las cosas santas, todo presente, toda expiación, la ofrenda elevada, las ofrendas mecidas, las primicias de todas las cosas de la tierra, lo consagrado por voto y los primogénitos de todos los animales, con la excepción de los que tenían que ser redimidos. Esto está especificado en Números 18.8,19. Y los que en la actualidad dicen que a todo pulmón, escuchen bien esto, y los que en la actualidad dicen a todo pulmón que hay que diezmar, ¿por qué no piden también las expiaciones, las ofrendas elevadas, las ofrendas mecidas, etcétera, 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 etcétera? Si tienen derecho de vivir de los diezmos, también tendrían derecho de las otras fuentes de sostén que autorizó Dios para los levitas. Si la ofrenda elevada, las ofrendas mecidas, etcétera, fueron abolidas, también fueron abolidos los diezmos. 21. ¿Debían diezmar los levitas? Sí, tenían que hacerlo. Según Números 18.26-32,
Dios les dijo que presentaréis el diezmo de los diezmos. A la mierda. 22. En Malaquías 3.10, Dios dice: traed todos los diezmos del alfolí, o sea, del depósito, los diezmos de los productos de granja, las vacas, etc. ¿Es correcto exhortarle a la iglesia a diezmar usando dicho texto como prueba? Definitivamente no. Malaquías 3.10 pertenece al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ha sido abrogado en Hebreos 7.18-19, quitado de en medio y clavado en la cruz, escrito por Colosenses 2.14-16. Los diezmos de Malaquías 3.10 tenían que ser de los productos del campo y del ganado. Obsérvese la frase en el pasaje: y haya alimento en mi casa. Alimento, no dinero. El alfolí era un almacén y la casa era el templo en Jerusalén. 23. Según Mateo 23:23, Cristo, al decir sin dejar de hacer aquello, respetó la práctica de diezmar. En efecto, mandando a los judíos de su tiempo a diezmar. ¿Debemos, por lo tanto, diezmar también porque el mismo Señor enseñó el diezmo? La respuesta es que no, por la sencilla razón de que Cristo vivió y murió bajo el Antiguo Testamento. Esto está escrito en Galatas 4.4, en lo que dice que no entrando en vigor el Nuevo Testamento hasta 10 días después de la ascensión. Esto está escrito en Hechos 1 y 2, Hebreos 9.14-17. Es de esperarse que el Señor enseñara la ley del diezmo, ya que Él vino a cumplir toda la ley antigua. Una vez cumplida fue quitada, efectuando Dios mismo el cambio de ley correspondiente, escrito en Hebreos 7.12, y entrando en vigor el Nuevo Testamento establecido sobre mejores promesas. Escrito en Hebreos 8.8-13, se encuentran en este nuevo pacto las leyes de fe y práctica para la iglesia, no en el antiguo. 24. ¿Se nombran los diezmos en el Nuevo Testamento después de que dicho pacto entrara en vigor? Solo en Hebreos 7.1-14. El propósito de este texto no es enseñar a la iglesia a diezmar, sino probar que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico. 25. Hebreos 7.8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Quiere decir que en la iglesia del primer siglo hubo hermanos que recibían los diezmos. Pero esto no es en realidad cierto. Es verdad que el verbo reciben indica tiempo presente, porque se expresó así el autor de Hebreos, porque cuando escribió el libro el templo judío todavía existía en Jerusalén y los levitas seguían recibiendo los diezmos del pueblo, pues la gran mayoría de los judíos, inclusive los levitas, no habían aceptado a Cristo como el Mesías, ni creían que el Antiguo Testamento hubiera llegado a su fin. 26. Melquisedec era un tipo de Cristo, y Abraham es el padre de todos los que andamos por fe. O sea, todos ustedes, yo no ando por fe. Si Abraham dio diezmos a Melquisedec, ¿no nos enseña esto que nosotros, que somos hijos de Abraham, debemos dar a Cristo el antitipo de Melquisedec, los diezmos? El Espíritu Santo no nos presenta este argumento a favor de los diezmos en la iglesia. Dado el contexto, bien pudiera haber desarrollado tal argumento en Hebreos 7, pero no lo hizo. Ahora bien, Abraham es el padre de la fe, escrito en Galatas 3.7, para los que obedecemos los preceptos del Nuevo Testamento. Pero no por eso nos vemos obligados a edificar altares y sacrificar animales porque lo hiciera, ni a diezmar porque él haya diezmado. 27. ¿Diezmaban los miembros de la iglesia primitiva? No, no recibieron mandamiento alguno de que los obligara a diezmar. En el Nuevo Testamento no hay ni siquiera un solo ejemplo de algún hermano o iglesia que diezmara, ni uno, nada. Ahora, ¿dónde habrían llevado los diezmos? La iglesia no tenía almacenes o alfolí, los depósitos para el ganado, que era el diezmo, no el dinero. La iglesia ya es libre del Antiguo Testamento, no tenía que sostener al sacerdocio levítico. Cristo no estableció en su iglesia un sacerdocio especial que los miembros tuvieran que sostener mediante diezmos, sino a todos los miembros, reyes y sacerdotes. Esto está escrito en 1 Pedro 2.4-10 y en el Apocalipsis 1.6.
Y faltan 11, 28. No había sacerdotes en la iglesia primitiva. El sacerdote como tal, los Leví, no lo había. Tengan presente el hecho de que en el sacerdocio fue cambiado en Hebreos 7.12 bajo el Nuevo Testamento. Cristo es el sumo sacerdote en Hebreos 4.14-16. Y todo miembro fiel de la iglesia y todo miembro fiel de la iglesia es constituido sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales. 1 Pedro 2.4-10. Sacerdotes que sacrificaban, intercedían y celebraban culto por los creyentes no los había en la iglesia establecida por Cristo, ni los hay en la actualidad en la verdadera iglesia del Señor. Iglesia del Señor Mayas, son toda una manga de herejes, estúpidos inquisidores. 29. Entonces, ¿qué clase de líderes había en la iglesia? Y además de los apóstoles, había ministros o evangelistas. 2 Corintios 3.6. Y en cada congregación local de ancianos, o sea, obispos y diáconos. Filipenses 1.1 y en Hechos 14.23. 30. En 1 Corintios 9.9, Pablo cita la ley de Moisés, donde está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Implica su argumento que la ley de Moisés aún está en vigor y que los cristianos debemos apartar el diezmo para sostener a los evangelistas y los obispos. No fucking way, de ninguna manera. Citar la ley de Moisés no quiere decir que dicha ley aún está vigente. Lo único que significa es que la parte citada apoya la enseñanza que se quiere presentar sin contradecir doctrina alguna del Nuevo Testamento. El mandamiento no pondrás bozal al buey que trilla, escrito en Deuteronomio 25.4, nada tuvo que ver con los diezmos. Los bueyes no se comían los diezmos, ni tampoco viven de los diezmos de los obreros de la iglesia. 31. En 1 Corintios 9.13 escribe Pablo: los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo. ¿No es esta una referencia a los diezmos? Es posible que sí. Quizás se trate de los sacerdotes levíticos, que comían de los diezmos traídos al templo judío en Jerusalén. Es preciso tener presente el hecho de que el templo judío aún existía en Jerusalén cuando fue escrito 1 de Corintios, y que los levitas seguían oficiando en él. Estos levitas no aceptaron a Cristo como el Mesías, vivían en parte de los diezmos. Su ejemplo es uno de entre varios traídos por Pablo para probar que los ministros de la iglesia igual tienen derecho a recibir sostén. Otros ejemplos son, y aquí está citado: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Escrito en Corintios 9.7. Referirse al ejemplo de los levitas no significa ni por implicación que la iglesia debe apartar el diezmo para sostener a los obreros espirituales del reino de Dios. 32. Si los diezmos fueron abolidos cuando fue clavado el Antiguo Testamento en la cruz, o sea, cuando fue totalmente destituido por la nueva versión de la iglesia, abandonando las convicciones de la iglesia primitiva, ¿cómo se sostienen bíblicamente los ministros del nuevo pacto? Se sostienen, básicamente, mediante las ofrendas voluntarias, apartadas cada domingo por los cristianos. La regla del Nuevo Testamento es: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. 1 de Corintios 16.2. Cada primer día, todos los domingos, no los sábados ni los demás días de la semana, sino solo los domingos, cada uno, todos y cada uno, no unos pocos, ponga aparte algo, no el diezmo, sino algo. Compárese 2 de Corintios 8.1-12, 9.7,8. Los fondos así recaudados pueden ser usados para socorrer a los necesitados, escrito en Romanos 15.26, y para suplir las necesidades de los ministros del reino, escrito en Filipenses 4.10-20. Además, los cristianos estaban en el deber de brindarle hospedaje a los ministros de la palabra, cooperando con ellos y encaminándolos para que continuaran con sus viajes evangelistas. Eso está escrito en 3 Juan 5-8, en Hechos 6.14-15, 18.1 y 18.1-3,7. Así debe proceder la iglesia en la actualidad. Cuando Cristo envió a los 12 y luego a los 70, no los instruyó a cobrar diezmos, sino a quedarse en los hogares de los justos
y a comer lo que les pusieran delante, escrito en Mateo 10.5-15 y en Lucas 10.1-12. 33. ¿En qué consistían las ofrendas dadas cada domingo por los miembros de la iglesia primitiva? Los factores circunstanciales indicaban que consistían principalmente de dinero. Ya no era guardado en un granero en base al producto de la tierra, sino que era prácticamente el valor monetario en sí. La iglesia no contaba con un alfolí o granero. No es concebible que Pablo y los pocos cobreros que andaban con él en la misión de llevar las ofrendas de Macedonia y Acaya a Judea, cargaran muchos víveres, ganado y cualquier otra cosa que se trajeran los desgraciados. Obviamente las ofrendas que llevaban eran dinero, escrito en 2 Corintios 8 y 9. Las dádivas enviadas por los filipenses a Pablo por un solo hombre, escrito en Epafrodito, eran sin duda de dinero, escrito en Filipenses 2.25-30 y en 4.10-20. En cambio, los diezmos dados por Israel eran granos, aceite, ganado, etc. 34. ¿Puede el cristiano robar a Dios? Desde luego que sí. No, joder, sí pueden. ¿Lo hace si no diezma? No, no tiene que diezmar. ¿Lo haría si no diera generosamente según hubiera prosperado? 35. Si los diezmos han sido abolidos y vivimos bajo el Nuevo Testamento, ¿por qué tantos pastores, evangelistas y obispos enseñan que el pueblo de Dios de hoy en día debe diezmar? ¿O desconocen las verdades presentadas en este estudio y con avaricia, quién lo diría, hacen mercadería de los creyentes? 2 Pedro 2.1-3 cita: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Los que alegan haber recibido revelaciones y sueños según los cuales deben los cristianos diezmar, obviamente son guiados por un poder engañoso. 2 Tesalonicenses 2.11-12, ya que el verdadero Espíritu Santo enseña las reglas del Nuevo Testamento. ¿Qué clase de nombre es ese, boludo, sacado del almanaque? 36. ¿Es aprobada la práctica de vender en las iglesias pasteles, budines, jugos, refrescos, frituras y revistas? Definitivamente no. Cristo condenó enérgicamente la mercadería practicada en el templo, escrito en Juan 2.13-22. ¿Cómo podemos pensar que la aprobaría la iglesia? De hecho, la condena tajantemente. 2 Pedro 2.1-3, Romanos 16.18 y 1 Timoteo 6.3-5. Amigo de la Legión, usted que es parte de la resistencia y está escuchando esto, lo que dice la Biblia con respecto a los diezmos, que fueron abolidos, que cesaron, Dios hoy no los exige. Lo que nos pide es la ofrenda voluntaria, no exigente. Si usted está asistiendo a una iglesia que exige diezmos y hace mercadería del evangelio, o sea, que vende la religión como un producto, queremos que sepan que Dios no se agrada de los que por la antigua ley se justifican. Dice que han caído de la gracia, que se han desligado de Cristo, escrito en Galatas 5.1-4. No se complace de lo que hacen de su iglesia casa de mercadeo, además de ser culto vano. Tal vez sea chocante lo que le hemos compartido, pero es la verdad. O sea, acéptelo, está escrito en la Biblia. No le busque la quinta pata al gato. Debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde esta calla. No debemos agregar ni quitar a lo que está escrito y debemos obedecer, nos guste o no. Esté conforme o no con esto, la Biblia así lo dice. No se debe diezmar, fue abolido. El que exige diezmo no está siguiendo las palabras de la Biblia, por tanto está contradiciendo las obras de Dios. Y cito la frase de un gran grosso que está escrita en Juan 8.32. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Al conocer la verdad respecto al fraude de los diezmos que se ejecutan tanto en iglesias como en tabernáculos,
sea en Pare de Sufrir o en cualquier otro. Asimismo, en las sectas, que lo son este centro como Pare de Sufrir, que es una maldita secta que le está acordando a la gente, usted al conocer la verdad sobre esto debería ser libre de los diezmos, siendo que la Biblia lo libera automáticamente. Si usted lee la Biblia atentamente, cada evangelio, cada punto, no se saltea nada y saca apuntes, sabrá que lo que le hemos dicho a continuación en este texto, en este momento de narración en sí, es que los diezmos fueron abolidos, que una iglesia que diezma no forma parte de la Biblia o de la religión en sí, y que esto contradice rotundamente las palabras de Jesús, de Jehová y de todos los creyentes originales de la iglesia primitiva. Si usted diezma por exigencia, está contradiciendo las leyes de su propia fe, por lo tanto está ganándose un pase al infierno en lugar del cielo que le prometen. El paraíso no se compra ni se vende, se gana, y no otorgando diezmos, sino teniendo la mejor vida posible, la más noble, pero no con el fin de ganarse un lugar en el cielo, sino con el fin de vivir la vida en la mejor forma, sin joderle la vida a nadie. Es así como lo trata la Biblia. Pero prosigamos con el viaje místico. En 1 Corintios 9.11-12, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, no por poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Por consiguiente, esperamos que algo de lo que hayan escuchado a continuación se haya sacado alguna luz respecto al tema. En realidad, no soy un antisemita, ni tampoco antirreligioso. Ni yo ni mi colega aquí en postproducción lo somos. Pero cuando vemos que un tumulto de personas está siendo utilizada por unos desgraciados que utilizan una fe falsa como método de mercadeo, y intentan instaurarla y que la gente se lo crea, siendo que tiene la Biblia en mano, lo cual les muestra que no deben de obedecer, nos obliga, como personas racionales que somos, a advertirles a todos los creyentes que no caigan en esta clase de fraude, porque el precio que van a pagar es exagerado. No será 10% del sueldo, será sus propias almas, sus propias vidas lo que se irá perdiendo, porque entregarán algo a personas que no se lo merecen. Contradecirán su propia fe, contradecirán a Dios, a Jesús, y al final no les quedará nada más que un agujero en el bolsillo, el cual no será usado para el bien de las personas que lo necesitan, sino que será usado para construir templos, iglesias que fomentarán más sectas, más seguidores de esta estupidez, y más personas que aprovecharán una gran mentira sacada de ellos mismos para hacerse con el dinero que ustedes se ganan difícilmente cada mes. Eso es todo lo que queríamos decirles, esperamos que lo haya disfrutado. Nosotros nos reímos bastante con este tema, y si tienen alguna duda, comentario, lo que sea que se les venga a la mente, blasfemias, de eso es posible, déjenoslas en nuestra página en Facebook, Never al Diezmo, la van a encontrar fácil, y compartamos más sobre este tema. Si tienen experiencias también, por favor, bienvenidas sean. Si tienen malas experiencias, por favor, mándenlas, las queremos de entrada. Si tienen comentarios, lo que sea necesario. También pueden escucharnos en nuestro programa de radio 2 horas de blasfemia en guis.tv 2.8000/neveraldiezmo.ogg. Les reitero, por si no lo escucharon bien, igual lo van a leer, guis.tv 2.8000/neveraldiezmo.ogg.